estoy a cargo soy el gerente de cambio climático aquí en el Ministerio de Medio Ambiente. Ya solo para su información, pues en esto tengo un rato ya trabajando en el tema de riesgos. Soy ingeniero agrónomo de profesión inicial, pero luego tengo estudios de posgrado en riesgos, ambiente, cambio climático, gestión de desastres, etc. Esto nada más para ponernos al tanto. Entiendo que ustedes son estudiantes de ¿qué año de la universidad? Varios. ¿Desde qué ciclo hasta qué ciclo más o menos? Del segundo ciclo. Segundo al cuarto, quinto ciclo, chévere. Y esta es una clase, la clase es de... Introducción. Es física. Introducción a la física. Claro que les estén dando esto, sobre todo por las preguntas, porque si uno se va por la otra parte, le encuentra por todos lados, ¿verdad? Bueno, miren, yo he revisado las preguntas que ustedes enviaron y en base a eso prepararon la presentación. Entiendo que ustedes van a grabar y toda la cosa. Voy a hacer la presentación rápido. Si ustedes tienen alguna duda, después con mucho gusto se la respondo. Lo que he hecho al principio, sobre todo por el tipo de preguntas, es que introduje una parte rápida de la parte de conceptos, porque sí me gustaría que, aprovechando que ya están aquí enfrente y que van a tener que responder el cuestionario, de que ustedes también puedan entender de qué se trata cambio climático. Cambio climático se entiende es como un cambio del clima que se atribuye tanto directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que además se suma a lo que ya tenemos como variabilidad climática natural, que se observa durante tiempos comparables. En la práctica entonces miren, en 1950-60 teníamos un comportamiento del clima donde a raíz de todo lo que fue la revolución industrial se comenzó a emitir mucho más gas de efecto invernadero, CO2, NO3, etcétera, etcétera, y se comenzó a descomponer, digamos, a variar un poco más las condiciones de la atmósfera. Por eso yo decía, si hay en física, quizás en la parte de la explicación científica del cambio climático les llegaría a ustedes súper bien, pero como las preguntas vienen más en términos de respuesta, pues me voy a enfocar en las preguntas que ustedes hacían. Entonces, el hombre causó una alteración en la atmósfera, lo que ha provocado un calentamiento global y que en teoría es lo que está causando las variaciones o las alteraciones en el clima que se ven en la práctica, como ya les voy a explicar en adelante. Y luego dicen tiempos comparables. ¿Por qué? Porque la variabilidad climática es esa variación que podemos tener de un año a otro. Ustedes ven que un año puede haber un invierno fuerte, el otro año un invierno tranquilo, el otro año hay una sequía calmadita o una canícula. Les voy a hablar por algunos términos no tan técnicos, porque entiendo que no tienen una base tampoco, no tienen una base de conocimientos en el tema, ¿verdad? Si estoy siendo muy simple, ustedes me dicen, si estoy yendo por otro lado, también me dicen. Yo doy clases de esta cosa en otras universidades, pero bueno. Entonces el punto es de que se definen 30 años para poder comparar, porque la variabilidad climática es lo que varía de un año con otro, pero en cambio climático las variaciones tienen que ser en periodos mucho más grandes, 30 años. Luego, la variabilidad climática, como ven, se refiere a las variaciones naturales en el estado promedio y en todas las escalas temporales y espaciales que se extienden más allá de los eventos climáticos individuales, es decir, a los regímenes de lluvia y la frecuencia de eventos extremos. ¿Qué es esto? La variabilidad climática es eso que les decía. En determinado año llovió bastante fuerte, pero no se salió de los extremos. Es decir, llovió fuerte más que el año pasado o menos que el año antepasado, pero no fuera de los límites normales donde ya se clasifican eventos extremos. Y tenemos entonces variaciones climáticas de temperatura, de lluvia, de radiación, etc. Y a eso se le llama variación climática. Y además es el estado en todas las escalas temporales. Aquí hay un punto que es importante: variaciones naturales, es decir, cómo el clima se comporta en este país o en otros países tienen variaciones naturales que no han sido provocadas por el hombre, como el caso del cambio climático. Gases de efecto invernadero. De acuerdo a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, por gases de efecto invernadero se entiende aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, es decir, los que nosotros emitimos, porque también se emiten naturalmente gases de efecto invernadero, que absorben y reemiten radiación infrarroja. Ustedes saben cómo, ustedes
más o menos ya conocen cómo es que se forma todo el calentamiento global, ¿verdad? De que es la entrada de los rayos solares, la refleja la Tierra, cuando la refleja se supone que parte de esa luz y de ese calor debería de mantener digamos, la temperatura natural de la Tierra, pero al tener gases de efecto invernadero impiden que la radiación vuelva a salir y comienza a haber un sobrecalentamiento adicional. Y que tiene que ver también con el tema de las emisiones que nosotros estamos haciendo. Entonces el punto aquí, y es el punto por el cual he querido explicar eso, porque mitigación en cambio climático no es la mitigación de riesgos que ustedes escuchan cuando están arreglando carpas o están mitigando riesgos. Mitigación en cambio climático es reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. No es ir a hacer un muro para una carpa, eso es mitigación de riesgos en el tema de gestión de riesgos. Ahí sí lo confundo, ¿no? Entonces, vulnerabilidad es el grado en que un sistema es susceptible, es decir, cualquiera de nosotros somos vulnerables, así como cualquier sistema natural, en este caso pueden ser agricultura, infraestructura, salud, ¿cómo se llama? Turismo, etcétera, que son susceptibles a los efectos adversos de cambio climático. La vulnerabilidad está en función de la magnitud y escala de variación del clima a la cual un sistema esté expuesto, su sensibilidad y su capacidad adaptativa. En la práctica, ¿de qué se trata esto? Entonces, es la condición de susceptibilidad que tiene una comunidad, por decir algo, allá en el Bajo Lempa o aquí en San Salvador, para poder resistir, o sea, a cierta magnitud de la fuerza de una lluvia fuerte que provoque un deslizamiento o una inundación, o a la fuerza con la cual un evento puede resistir un evento de sequía, como la que tuvimos recientemente, cómo pueden resistir todo lo que son las especies y obviamente animales y vegetales. Y está en ese sentido también en función de la capacidad de resistencia, es decir, ¿cómo se llama? De resistencia en cuanto a su sensibilidad y además capacidad de adaptación. Muchas especies van generando capacidades naturales, hay una capacidad adaptativa natural porque quieren sobrevivir, ¿verdad? El tema de la sobrevivencia es importante en este caso. O sea, algunos desarrollan habilidades naturales para poder irse adaptando, pero de eso depende de que sean afectados o que sean vulnerables o no. Resiliencia, la capacidad de un sistema social o ecológico de absorber impactos mientras mantiene la misma estructura de base y maneras de funcionar. La capacidad de autoorganización y la capacidad de adaptarse al estrés y al cambio. Es decir, es la fuerza que tiene un sistema. Es lo contrario vulnerable. Por un lado lo vulnerable es débil y por otro lado los resilientes fuertes. Los resilientes resisten más porque tienen mejores capacidades adaptativas, los vulnerables tienen menos capacidad adaptativa. Entiendo que tenemos una hora para esto, ¿verdad? Adaptación, decía, es el ajuste de sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o previstos o a sus efectos, que modera los daños o explota oportunidades provechosas. Hay diferentes tipos de adaptación, de acuerdo al IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático, de que es el mecanismo científico que le da la información al resto del mundo para que vean cómo va evolucionando el tema del cambio de las dinámicas naturales y antropogénicas en el mundo y cómo se va comportando la respuesta del efecto en diferentes sitios o en diferentes regiones. Ustedes saben que cuando veamos el tema rápidamente de impactos y efectos, el impacto es diferente en El Salvador al que se puede tener Suecia o al que puede tener Chile, por su ubicación geográfica y por el tipo de entorno que tiene. Entonces, el caso de adaptación es el ajuste que va haciendo uno para poder adaptarse y resistir. Solo los más fuertes se van a adaptar seguramente, los que son más débiles seguramente aceptarán el mecanismo. Y mitigación se refiere a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a potenciar los sumideros. Los sumideros no son otra cosa más que los bosques. Los bosques capturan CO2 y emiten oxígeno. Entonces lo que hacen es quitarle la carga que tiene la atmósfera y el aire de CO2, y entonces se conocen como sumideros o como secuestradores de carbono, porque lo que hacen es que agarran el carbono y lo tienen mientras están en vida. Los árboles tienen ese carbono ahí adentro. Lo que pasa es que al quemarlos liberan buena parte de ese CO2 o dióxido de carbono equivalente. Igual en la Tierra, pero eso no tiene muchas relevancias. Se enfoca principalmente en cambios y reemplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las emisiones de GEIS o gases de efecto invernadero por unidad de producción. Esto incluye cambios en la matriz energética y en la forma de producción.
cuando en los países y en este rollo internacional, global, se discute el tema de mitigación, todo el mundo dice Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón, Canadá, la India en este caso, deben de revisar su matriz energética porque están utilizando demasiado combustibles fósiles y la utilización de combustibles fósiles en los procesos de industrialización o de producción están emitiendo demasiados gases de efecto invernadero. Tienen que bajarlo porque no podemos llegar hasta cierto punto. 480 partes PPI son más o menos hasta donde no se puede llegar. Tenemos que mantenernos abajo si queremos que el calentamiento no sea mayor de 1 o 2 grados, que es lo que se estima en los próximos 50 años. Ahora, ustedes decían en sus preguntas, ¿cómo afecta el cambio climático a El Salvador? Esa es una de las preguntas. ¿Sí? ¿Cómo nosotros en este momento no hay una comprobación científicamente que explique que sí es el cambio climático lo que nos está afectando? El cambio climático debería de verse en 3 cosas fundamentalmente: incremento del nivel del mar, variaciones o incrementos de temperatura, 1.5 más o menos de acuerdo a los escenarios climáticos, y ya precipitaciones intensas, fuertes y de corta duración. Ahora, lo que hemos tenido de acuerdo a esto, de un evento extremo por década en los 60 y 70, hemos pasado a 9 en los últimos 10 años. Ese es un indicador. O sea, tenemos más eventos que afectan directamente a El Salvador, y esa es una de las formas en las cuales nos afecta el cambio climático, nos puede afectar el cambio climático, el incremento de eventos extremos. Lo segundo, en los últimos 5 eventos extremos ocurrieron en 24 meses, es decir, si en los últimos 10 años ocurrieron 9, pero de esos 9, 5 ocurrieron en 24 meses, desde el IDA en el 99 hasta la 12E en el 2011, 2009 hasta la 12E en el 2011, con impactos fuertes en el país. ¿Usted recuerda el IDA? No, 2009. ¿Quién es de aquí de San Vicente? Nadie. Zacatecoluca. Usted de Zacatecoluca. ¿Te recuerda lo que pasó en el 2009? El 8 de noviembre. En el 2011 se rompen récords, por ejemplo, en 10 días el 42% del promedio llovió el 42% del promedio anual de lluvia entre 1930 y 2000. ¿Qué significa eso? Que en 10 días cayó el 42% de agua que cae en 6 meses. Ese es un indicador de cómo afecta el cambio climático a El Salvador. En una región de los Naranjos, el acumulado de lluvia fue de 1.5 metros, casi un 85 del promedio anual. Este 85 cayó aquí en Huizuca, 1571 milímetros, cuando en el promedio nos caen 1850 en el año en el país. Es decir, nos cayó un montón de agua. Eso, así de esa manera nos puede afectar, nos afecta el cambio climático. Efectos, diferentes impactos. Mientras que los eventos extremos se concentraron en casi 4 décadas en septiembre, ahora ocurren casi en cualquier mes de la estación lluviosa, excepto en agosto. ¿Qué le dicen ustedes? Perdonen que esto no es clase, yo sé, y lo peor que quieren es contestar seriamente, pero no lo tomen ni como clase ni como nada, sino nada más para que platiquemos, si no me voy a aburrir yo de hablar. ¿Podría repetir? ¿Qué significará de que antes se concentraban todos los eventos extremos en septiembre, pero ahora ya se dan en cualquier mes? Es decir, antes, chivo, ¿verdad? Todo el mundo esperaba unos temporalitos ahí en mayo, pero todo el montón de agua cae en septiembre. Pero ¿qué ha pasado ahora? Cae en cualquier mes, a excepción de agosto. ¿Qué significa eso? Que el cambio climático sigue afectando incluso en las estaciones del año, podríamos decirlo, porque antes, como ahí mismo dice, en septiembre es como que todo el mundo esperaba las cosechas y todo eso, que lloviera, pero no sé si estoy mal, pero ¿en qué año fue? Que comenzó una lluvia en febrero, o luego comenzó a llover. Llueve en febrero, llueve en marzo, tenemos los vientos norte, que antes entraban en octubre y salían en enero, ahora llegan hasta marzo. Sí. Ahora, es decir, las cosas que sucedían, como usted bien dice, no suceden solo en septiembre de lluvia fuerte, sino que suceden en cualquier momento. Ese tipo de variaciones llaman la atención, porque uno lo que decir es cambio climático, así tácito, porque no hemos tenido una serie de 30 años con ese comportamiento, pero lo que tenemos en los últimos 10 años es crítico. De eventos de duración de 4 a 5 días, entre los 60 y los 90, ahora tenemos de 8 a 10 días, es decir, ustedes seguramente no son tan viejos como yo. ¿Cuántos años tenemos? 18. ¿Quién tiene menos de 18 aquí? Yo creo que uno cara de niño y niña, pero parece que no.
La verdad de que fíjense, no, de chiquitito la veo, ya veo que ustedes andan entre los 19 y los 23 más o menos. Me acuerdo cuando llegué a la universidad. Antes llovía entre 4 y 5 días y temporales fuertes, ¿verdad? Pero por ahí se quitaba, ese era el promedio. Ahora duran hasta 8 y 10 días la lluvia fuerte. Aquello que uno ve en la foto, como uno más adelante, unas cosas increíbles. Esta es otra forma también de cómo puede afectar el cambio climático del país. De eventos que se formaban únicamente en el Atlántico a otros más frecuentes provenientes del Pacífico. ¿Saben cuáles son los eventos que se forman en el Atlántico? Los sistemas, los huracanes. Ustedes saben de que naturalmente, regularmente, tradicionalmente, los huracanes o sistemas atmosféricos se forman en el Atlántico. Entonces, en el Atlántico vienen corriendo, pasan enfrente de la costa atlántica, afectan Nicaragua, nos tiran un poco de nosotros, se van para arriba, se estacionan en el Golfo de México, llegan frente a Miami y salen para arriba. Pero lo que pasa es que últimamente ya no solo se forman en el Atlántico, tenemos bajas presiones frente al Pacífico. La primera fue, ¿quién recuerda el huracán Mentiroso? En el 2005, el huracán Adrián. Sí. De que decían que venía y sí, todo, sí. Estaba por debajo de la cama y todas las cosas. En el 2005 se empezaron a formar ese tipo de eventos atmosféricos en el Pacífico, y antes se formaban, ya le voy a poner un mapa, antes se formaban más o menos, vamos a ver, ¿le va a dar más largo este volado? No, mejor voy a ir más rápido. Antes se formaban enfrente de aquí de la costa, pero un poco más arriba. Entonces, cuando comenzaron a caminar los huracanes, iban ya y molestaban y por esa forma más abajo. En su trayecto para arriba nos tiran agua a nosotros como la 12. Bueno, ¿cuáles son los impactos potenciales del cambio climático? Uno es impactos potenciales. Al incrementar los eventos extremos, lo que hacen es crear variaciones en los huéspedes o en los vectores, como el zancudo, las ratas, las cucarachas, etcétera, etcétera, y comienzan a crear mortalidad relacionada al clima con enfermedades infecciosas y enfermedades respiratorias. Incrementan ese tipo de cosas. Lo segundo, en agricultura, la productividad del campo demanda de riego, porque ¿qué es lo que acabamos de tener en agosto? Una sequía fuerte, pérdidas fuertes en agricultura. Se necesita más agua para irrigación y mejor manejo de irrigación. Composición en los bosques, la composición del bosque se afecta a la composición del bosque, es decir, las especies comienzan a fallar y más la presión que tienen ya del ser humano comienzan a fallar. Las extensiones de zonas forestales, productividad y salud de los bosques se reducen, ¿cierto? También las plantas se enferman, tienen un montón de enfermedades. Entonces, al haber variaciones en el clima, en la temperatura, comienzan a darse más enfermedades asociadas también a los bosques. En el agua, el abasto de agua en términos de calidad y competencia, y hay mayor competencia por el agua. Ustedes saben, a ver, ¿cómo es su nombre? ¿Sí? Saida. ¿Usted qué opinión tiene respecto al agua? Si no sabe, no se preocupe. Usted sí, respecto a la disponibilidad de agua en el país, ¿usted cree que tenemos mucha, poquita, suficiente, no, bastante? Sí estamos abastecidos de agua ahora, pero hay comunidades en las que no se tiene. Y a nivel general, ¿su nombre? Alexia. ¿Perdón? Alexia. ¿En general cree que tenemos suficiente agua para poder seguir tomando los próximos 30, 40 años? No. Ustedes saben de que en un estudio de la economía del cambio climático que acaba de terminar la CEPAL, la Comisión Ejecutiva Económica para América Latina y el Caribe, dice que El Salvador es uno de los países que están entrando casi al déficit hídrico. El cálculo lo hacen en cuánto necesita usted de agua respecto a la cantidad que hay disponible. Uno cuando ve llover cree que el agua parece que es infinita. La verdad es que el 95%, 90% se va por escorrentía, más ahora que hemos impermeabilizado por todos lados por las construcciones, etc. Y mucha de esa agua que queda alojada en ríos o en embalses o nomás está contaminada. Y la que poca, y no sabemos cuál es el recurso que tenemos en el subsuelo. Pero no me apuro. Zonas costeras, erosión de playas, inundaciones de zonas costeras, construcciones. Ustedes saben, ¿alguna de ustedes de Usulután? Sí, conozco. ¿Conoce el espino? ¿Alguien conoce el espino? Sucede un fenómeno de que el mar comienza a comerse, y ustedes no se lo escucharon, parte de las playas.
Eso es parte de la dinámica natural de los océanos. Tienen bancos de préstamo al igual que nosotros, de ir a traer arena y la depositan en otros sitios, pero es una dinámica natural de la línea costera. Pero con estas condiciones se incrementa la erosión de las playas y además hay mayor cantidad de inundación, afectando la vida propia de la fauna y flora asociada a la parte costera. Especies y áreas naturales, hay una pérdida del hábitat y pérdida de especies alrededor. Después les voy a hacer una pregunta. A ver, pero ¿cómo decíamos cómo se afecta? Ustedes saben de que en El Salvador se ve que hay una creciente variabilidad climática y que se ve que es una cuestión amenazante para el desarrollo del país. De hecho, según el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el clima cambiante lleva a cambios en la frecuencia, intensidad, distribución espacial, duración y ocurrencia de eventos climáticos extremos. ¿Qué es eso? A ver, compañero, ¿qué cree usted que es eso? Decía de que el clima cambiante lleva a cambios en la frecuencia, intensidad, distribución espacial, duración y ocurrencia de los eventos climáticos extremos. Esto no es nada más de que ese clima cambiante que nosotros tenemos aquí nos va a provocar más lluvias intensas como las que hemos tenido en estos años o sequías más intensas, porque la frecuencia es el espacio, como sea, la duración, cuánto dura, y la intensidad, es decir, la forma en la cual se presenta, está variando. El Salvador ya está experimentando esos cambios aquí a nivel espeluznante. Yo tomé esta lámina de una presentación que hizo el señor ministro. Dice un evento climático extremo por década, lo que yo explicaba hace un momentito, entre los 60 y 79 en los últimos años y 5 en los últimos 24 meses. Ahora, además, pérdidas y años en 3 eventos, más de 1.300 millones, lo cual es el 6% del Producto Interno Bruto. Eso es increíblemente crítico para un país en unas condiciones actuales. Y esta parte, que ustedes no la logran ver bien, pero se los voy a poner para que lo vean bien. Perdón, se lo voy a ver. Estos son los que vienen del Pacífico, los azules, y los verdes son los que vienen del Atlántico. Esta es la parte histórica. Es decir, Sí, conozco. ¿conoce el espino? ¿Alguien conoce el espino? Sucede un fenómeno de que el mar comienza a comerse, y ustedes no se lo escucharon, parte de las playas. Eso es parte de la dinámica natural de los océanos. Tienen bancos de préstamo al igual que nosotros, de ir a traer arena y la depositan en otros sitios, pero es una dinámica natural de la línea costera. Pero con estas condiciones se incrementa la erosión de las playas y además hay mayor cantidad de inundación, afectando la vida propia de la fauna y flora asociada a la parte costera. Especies y áreas naturales, hay una pérdida del hábitat y pérdida de especies alrededor. Después les voy a hacer una pregunta. A ver, pero ¿cómo decíamos cómo se afecta? Ustedes saben de que en El Salvador se ve que hay una creciente variabilidad climática y que se ve que es una cuestión amenazante para el desarrollo del país. De hecho, según el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el clima cambiante lleva a cambios en la frecuencia, intensidad, distribución espacial, duración y ocurrencia de eventos climáticos extremos. ¿Qué es eso? A ver, compañero, ¿qué cree usted que es eso? Decía de que el clima cambiante lleva cambios en la frecuencia, intensidad, distribución espacial, duración y ocurrencia de los eventos climáticos extremos. Esto no es nada más de que ese clima cambiante que nosotros tenemos aquí nos va a provocar más lluvias intensas como las que hemos tenido en estos años o sequías más intensas, porque la frecuencia es el espacio, como sea, la duración, cuánto dura, y la intensidad, es decir, la forma en la cual se presenta, está variando. El Salvador ya está experimentando esos cambios aquí a nivel espeluznante. Yo tomé esta lámina de una presentación que hizo el señor ministro. Dice un evento climático extremo por década, lo que yo explicaba hace un momentito, entre los 60 y 79 en los últimos años y 5 en los últimos 24 meses. Ahora, además, pérdidas y años en 3 eventos, más de 1.300 millones, lo cual es el 6% del Producto Interno Bruto. Eso es increíblemente crítico para un país en unas condiciones actuales. Y esta parte, que ustedes no la logran ver bien, pero se los voy a poner para que lo vean bien. Perdón, se lo vean. Okay. Estos son
los que vienen del Pacífico, los azules, y los verdes son los que vienen del Atlántico. Esta es la parte histórica, es decir, aquí estamos en los 60, 70, 80, 90, 2000 y del resto. Teníamos nada más lo que decía, acción o actividad del Atlántico, uno allá por el 70, de que se originó en el Pacífico, pero de ahí comenzamos a tener más que vienen, más sistemas del Pacífico que nos están afectando al país. La 12, la baja presión, la Ágata, el Alex, todo eso venían del Pacífico, ya no del Atlántico. Entonces tenemos una creciente variabilidad en el clima. Pero ¿cómo entonces? Miren que voy a estar bailando con esta computadora. Así. Háganme el favor, me lo pasa usted. Esto que ven ustedes en rojo seguramente lo ven cuando presentan los pronósticos o en las emergencias. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esto? El país se está afectando porque hay lluvias mayores, más intensas, y además hay sequías que se están presentando. De hecho, si ustedes ven este cuadrito, esta es la tormenta tropical Ágata. Ven la intensidad con la cual se presentan las lluvias en la zona costera. Esta es la baja presión asociada a Ida. Este creo que es el acumulado por Mitch, sí, por Mitch, correcto. Este es la 12E y este es el Ágata. Si ustedes ven la cantidad de lluvia que cae en esos eventos, lo que significa es que la dinámica natural para el país está cambiando tan fuertemente de que de repente es necesario hacer muchas cosas, que es la respuesta que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno de El Salvador para mitigar los efectos del cambio climático? Yo dejé las preguntas de ustedes así como estaban, y las dejé adrede, porque además había otra pregunta asociada: ¿qué medidas han implementado en el país para mitigar los efectos del cambio climático? Pero parecieron que eran similares, entonces las uní. Esta es una respuesta rápida ante un cuestionario rápido. Solamente para que ustedes vean, voy a dejar decir varias de las cosas que se están haciendo. Se modificó la Ley de Educación Superior, que entiendo yo de que es por lo cual ustedes están aquí, precisamente por eso, porque se les dijo a las universidades que tenían que incorporar el tema de cambio climático en las diferentes carreras que estén estudiando los estudiantes, para que puedan conocer de qué se trata. Y, por ejemplo, yo estaba dando clases en una maestría de administración de empresas, en una clase de desarrollo sostenible. Interesante cómo un grupo de muchachos como ustedes, que seguramente van a ser abogados o administradores de empresas, o ¿cuál es la carrera que ustedes estudian? O ingeniería en X cosas. Ustedes también saben de qué es la implicación que tiene su carrera con respecto a el resto de cosas que no les pueden ser ajenas. Pues ustedes no pueden ser ajenos, como ingenieros civiles, industriales, eléctricos, a que hay eventos que tienen que considerar ustedes a la hora de tomar decisiones como sean profesionales. Si ya tienen una base del conocimiento o tienen por lo menos un esquema general de cómo abordar las cosas, se les hace más fácil, diferente en el caso nuestro, de que no había ni una intención ni tampoco información a la hora que crecimos o que estuvimos en la universidad. Se ha identificado el tema de cambio climático entre las prioridades del Ejecutivo. En este momento, en la reunión número 34 de presidentes que se tuvieron después del Ágata, los presidentes de Centroamérica, al igual que lo hicieron en la 20ª cumbre en el 99, dijeron: miren, el tema del cambio climático es una prioridad para nosotros. Debemos de invertir, porque si no invertimos, las pérdidas que podemos tener pueden ser demasiadas grandes si no actuamos a tiempo. Hay planes y estrategias institucionales. El Ministerio de Agricultura, como lo voy a comentar más adelante, tiene la estrategia ambiental estrategia ambiental de adaptación al cambio climático en el sector agricultura, en donde recoge todas las acciones que deben de ser para enfrentar adecuadamente o para mitigar o reducir el efecto del cambio climático. Se ha actualizado la política de medio ambiente, en donde antes la política de medio ambiente, que se fue aprobada en el 97, hablaba de los aspectos ambientales que son importantes. Ahora que se aprueba el 31 de mayo, si mal no recuerdo, por parte del Consejo de Ministros, uno de los dos objetivos principales en la Política Nacional de Medio Ambiente, que no es una política del Ministerio de Medio Ambiente, sino es una política para el Estado salvadoreño, dice que se debe de reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático como uno de los dos objetivos principales.
Luego hay reformas a la ley de medio ambiente. Recientemente se incorpora en la ley de medio ambiente el tema de cambio climático a raíz de una iniciativa de los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea. Se reforma la ley y se incorporan acciones de adaptación de cambio climático en la ley para que sean ejecutadas. Tercero, el lanzamiento del programa de restauración de ecosistemas y paisajes, que es un programa en donde busca hacer lo que les decía antes, de que los sistemas se vayan adaptando a las condiciones propias que tenemos en este momento relacionadas al clima. Incorporación de lineamientos de cambio climático en la inversión pública. Ahorita el Ministerio de Hacienda está estudiando y haciendo lineamientos para que todas las instituciones de gobierno en sus presupuestos nacionales puedan incorporar acciones de reducción de vulnerabilidad ante el cambio climático. ¿Les parece? No lo que les estoy diciendo, si ustedes díganme si les voy respondiendo las preguntas, si no, sí. Me traban por otro lado. Ahora, esto es reducción de vulnerabilidad, adaptación. La pregunta es, lo que sea bueno para mitigar los efectos del cambio climático, es decir, para reducir la vulnerabilidad y para mejorar la adaptación. También hay acciones de mitigación de riesgos. Ustedes han escuchado que la gente de obras públicas está trabajando en un montón de cárcavas corrigiendo riesgos, no solamente asociados al tema de cambio climático, sino también a precipitaciones fuertes que tuvimos hace tiempo y que formaron cárcavas y que están amenazando a la gente, deslizamientos, etc. Hay una fuerte inversión en eso. Hay inversión en monitoreo, observación y alerta temprana. Si ustedes vienen y comparan lo que se hacía antes con lo que se hacía ahora, ustedes ven claramente que en monitoreo, es decir, cómo se monitorea el clima. Ahora hay estaciones hidrométricas, telemétricas, para poder observar, para poder medir en su momento, en tiempo real, y pasar esa información a través de radio, a través de radio y comunicación satelital, para que nosotros la administremos aquí y se la regresemos a la gente en el mismo momento. Hay un observatorio ambiental que si ustedes tienen chance pueden pasar a ver. Es increíblemente diferente a cómo se está monitoreando el tema este. Y eso ayuda para que en las comunidades o las personas puedan tener mejor información, porque ahora hay radares, hay 6, 7 radares funcionando y trabajando. Hay todo un grupo de personas que ustedes seguramente ni los conocen ni han oído de ellos, que son observadores locales, de que están midiendo con pluviómetros, están observando el río y están informando a las comisiones de protección civil y aquí al ministerio para ver qué es lo que se puede hacer previo a cualquier evento fuerte. El fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil se ha invertido en que las comisiones municipales, departamentales, comunales tengan representantes que conozcan, que lleven información, que apoyen la alerta temprana, que apoyen la administración de la emergencia. Además, el país hace estudios, como lo van a ver más en un momentito, hace estudios para conocer, para investigar qué es lo que está pasando respecto al cambio climático. El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, ¿cómo se llama? El estudio de mitigación, el estudio de vulnerabilidad, las circunstancias nacionales, etcétera, etcétera, de manera que se vaya conociendo qué es lo que está pasando en el país respecto también al impacto, pero no derivado de lo que uno ve, sino de lo que se estudia. Y últimamente se hace una gestión y lobby internacional en negociaciones en el marco de la conferencia de las partes para que el país sea sujeto de financiamiento para poder invertir aquí. ¿Alguna pregunta? Para que no me canse. ¿Cuál crees tú que es el verdadero problema para poder reducir la vulnerabilidad o para poder trabajar en mitigación en el país? Voluntad política, conocimiento, disponibilidad de plata. Casi siempre el pretexto que ponen es que no hay presupuesto, que no tienen los fondos y todo eso. Y yo siento que a veces no se preocupan, bueno, quizás también porque no tienen los fondos, ¿verdad? Pero hay muchas comunidades que tienen muchos riesgos y ahí ellos reportan y dicen que se vayan a ver y nunca les ayudan. Uno de los puntos que yo creo que tiene que ver en el término de vulnerabilidad, una parte que es vulnerabilidad institucional o vulnerabilidad educativa. Fíjense que, y esto precisamente lo traigo en este punto, ustedes han visto que están incrementando los daños, ¿verdad? De que se está incrementando la parte de la fuerza que tienen los eventos, pero la inversión, aunque se está haciendo, no es suficiente en este momento para poder reducir eso que ya tú mencionaste.
Entonces, a nivel internacional, quienes han provocado esto han sido los que se pusieron a emitir gases de efecto invernadero, así a diestras y siniestras, y quienes estamos sufriendo los efectos somos nosotros. Entonces, hay una gestión en este momento para que todos los países que son vulnerables, y nosotros cuando vamos a la conferencia de las partes, que este año va a ser en Doha, Qatar, el año pasado fue en Durban, África, el antepasado fue en Cancún, cada año se reúnen 160, 170 países a discutir qué es lo que se debe de hacer respecto a las acciones de reducción de vulnerabilidad, de adaptación y de mitigación, es decir, a reducir la vulnerabilidad con la cual están las comunidades que nos hemos. Y todo el mundo, todos los países dicen lo mismo, no tenemos suficientes recursos para poder enfrentar esto. En las economías de los países subdesarrollados está mal. Yo hace unos 15 días estuve en Bangkok en una reunión viendo todo un tema de tecnologías para adaptación y mitigación, y de todos los 34 países que estaban ahí, de África, Asia y Latinoamérica, una de las principales barreras para implementar acciones, de que barreras pretextos, yo ahora ya no sé si es pretexto, porque cuando uno ve si hay suficiente, ve que no hay mucho, todos dicen es que no hay suficiente plata para poder invertir y hacer eso. Pero bueno, nada más un comentario, sigamos. Ahora, ¿qué estamos haciendo como institución para mitigar? Yo ahí le pondría mitigar, reducir la vulnerabilidad de los efectos del cambio climático. Siendo que tenemos claro que mitigar en cambio climático no es ir a hacer actividades para reducir el riesgo, mitigar es otra cosa. Pero entendiendo la pregunta, nada más les comento, el Ministerio a través de los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio asociados al Protocolo de Kioto, ha registrado 7 proyectos que están orientados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Es decir, vienen personas de fuera del país y dicen, yo quiero invertir aquí para que se reforeste, para que se haga eficiencia energética y quiero reducir las emisiones. Las emisiones se miden en toneladas de CO2 equivalente. En red no crean que es el grupo de música, ni tampoco es rojo en inglés, ¿verdad? Rojo mate. Red es una iniciativa que surgió dentro de las Naciones Unidas para reducir las emisiones por reforestación, híjole, ahora está Red Plus, es reducción de emisiones por deforestación y degradación. Entonces lo que han hecho ahora es que se está haciendo lo que se captura de carbono a través de proyectos de reforestación o de reconstrucción de espacios verdes para que se puedan captar más CO2 y se pueda reducir la cantidad de emisiones, la concentración de emisiones que hay en el aire. En el país ya se está trabajando con la CCAD, que es la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, junto con la GIZ, que es la cooperación alemana, para que se invierta todo un programa de reforestación y restauración en el país, de manera que se vaya en este sentido. Si ustedes tuvieran más tiempo, este es un tema crítico para los países subdesarrollados, porque lo que normalmente están diciendo los países del resto de países es de que esto va en contra de algunos principios de soberanía de algunos países. Les comento esto porque es parte de la discusión que se tiene. Luego, hay planes, nosotros estamos haciendo el Plan Nacional de Cambio Climático, el Plan de Adaptación al Cambio Climático, y estos sectores están trabajando en sus planes. Pero que los planes no solamente es para tener un documento y decir tengo un plan, sino en el plan se describen las acciones para mitigación y adaptación que hay que hacer. Adelante. También estamos en la Política Nacional de Medio Ambiente, que se hizo todo un diagnóstico, en donde se identificaron el año pasado, durante un año en una consulta pública, se identificaron 6 grandes problemas en el país. ¿Cuál cree usted que sería el más crítico para nosotros en este momento? El último de la amenaza climática creciente. Amenaza climática creciente. A ver, para usted, su nombre, perdón. Sandra. Sandra. Para mí sería la escasa cultura que tenemos nosotros, porque botamos todo en la calle, hacemos tiradero, y eso viene a contribuir bastante en la degradación del medio ambiente. Ok, vamos a ver. Para mí sería la insalubridad ambiental generalizada. Ok, digamos que los 3 han identificado 3 de los que dieron el diagnóstico. Pero veamos, ¿cuáles fueron las respuestas una de las respuestas que tú plantearas ante ese diagnóstico?
en base a ese diagnóstico se han propuesto objetivos. ¿Cuál sería el objetivo directo a la amenaza climática creciente, por ejemplo? Bueno, una prácticamente, o sea, si tomamos como decimos en la Casa de Cultura de la responsabilidad, el cumplimiento ambiental sería inculcar prácticamente la cultura en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Si queremos que algo cambie, tenemos que empezar que sea desde nosotros mismos. O sea, porque no podemos hacer que cambien las demás cosas, sino que cambiamos nosotros. Claro. Y en la parte climática, ¿cuál creen que es el objetivo que más se identifica con la parte de amenaza climática creciente? De estos objetivos, ¿cuál es el que creen que se identifica más? Yo digo que revertir la degradación de los ecosistemas. Ese es uno que se relaciona directamente, pero el que más se relaciona, ¿cuál creen que es? Diseñar de manera sostenible el recurso hídrico. También se relaciona indirectamente, pero el que más se relaciona directamente. Reducir el riesgo climático. Pero, ¿por qué hacía la pregunta yo? Porque lo que ustedes estaban diciendo tienen razón. Para poder reducir la amenaza climática creciente hay que revertir y hay que hacer varias de estas cosas, y aunque al final se tenga uno en específico, pero todas estas contribuyen a lo mismo en función de lo que se quiere. Vamos adelante, por favor. También tenemos todo el tema del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Las preguntas que ustedes hacían es cuáles eran los instrumentos o las medidas los instrumentos legales, algo así creo que decían, que se están haciendo. Tenemos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en donde se agarran todos estos lineamientos: el atlas dinámico de riesgos, el manejo de agua en infraestructura hidráulica, ordenamiento territorial, asentamientos humanos, saneamiento ambiental de salud, educación, desarrollo de capacidades de investigación, energía renovable, integración de la variabilidad climática, y el último, el financiamiento climático. Adelante. Hay otros proyectos, como el caso de la segunda comunicación, que este es el objetivo. Aquí está qué es lo que hace, ya se los mencionaba, ¿no? Desde los diagnósticos de las circunstancias nacionales, escenarios socioeconómicos, escenarios de cambio climático. Esto es de lo que estamos haciendo en el país, para que ustedes vean de que yo no quiero que vayan a entender de que nosotros estamos respondiendo y resolviendo todo. Lo que sí quisiera darles a conocer es que se están haciendo varias cosas, posiblemente insuficientes, posiblemente hay que hacer más, pero se está haciendo cosas. Adelante. También, el inventario de gases de efecto invernadero, la identificación de acciones de mitigación en energía, estudios de vulnerabilidad y adaptación, de que se está haciendo en este momento, los lineamientos básicos para el Plan Nacional de Cambio Climático, que de acuerdo a la ley lo tenemos que hacer. Adelante. La transferencia de tecnología, que tiene que ver con la evaluación de necesidades tecnológicas para adaptación y mitigación que tiene que hacer el país, y cuyo objetivo en este proyecto es identificar y priorizar las medidas tecnológicas para adaptación y mitigación en los sectores productivos que más afecta el cambio climático, y que se haga un plan de acción para que se pueda enfrentar para que se puedan implementar esas necesidades tecnológicas. Se espera tener una estrategia y un plan de acción, de que en este momento lo estamos terminando. Adelante. Dice, ¿El Salvador es vulnerable a los desastres provocados por los efectos del cambio climático? Esa es otra pregunta. Bueno, ustedes seguramente después de lo que les he mencionado, la respuesta sabrán que sí, ¿verdad? De hecho, de un evento extremo por década pasamos a hacer lo que decía antes. Esta es una respuesta que aplicaba a aquella pregunta, y a esta también. Esto ya lo expliqué de cómo es el comportamiento de los diferentes eventos, cómo es su concentración, la duración y en dónde se ubican. Entonces la respuesta es sí, por su ubicación, por sus condiciones físicas, sociales, económicas, etc. Adelante. Dice, ¿en qué grado el país es vulnerable a los desastres provocados por los efectos del cambio climático? Estaba buscando información para no hacerles largo el asunto. Y en uno de los estudios que hizo la gente de OCHE y Naciones Unidas después del IDA, decían de que el 88.7% del territorio estaba en una situación de riesgo. Ustedes saben de que para que haya riesgo tiene que haber una relación amenaza-vulnerabilidad.
Entonces, si no hay, ustedes pueden tener un volcán fuerte tirando cualquier cantidad de cosas, pero si no hay casas y personas aquí alrededor que vayan a ser afectadas, no pasa nada. Ustedes pueden tener inundaciones en todo el Bajo Lempa, pero si no hay ni cultivos, ni ganado, ni personas, nada, no hay ningún problema. Entonces, para que haya un 88.7% de territorio en riesgo es porque hay una cantidad de territorio altamente vulnerable. Luego dice el porcentaje de la población que tiene riesgo es el 95.4% de la población. Yo de estos datos, aunque créanme que están buenos y dicen mucho y generan conciencia, que elevados estamos, casi todos estamos arriba. Pero tiene sus comentarios, que tal vez este no sea el momento para hacerlo. El porcentaje del PIB general en las zonas de riesgo, 96.4%. A ver, pues, nadie estudia economía, ¿verdad? Pero a alguien se le ocurre, ¿por qué es importante esta cifra, 96.4%, de que lo que se genera del Producto Interno Bruto esté en las zonas de riesgo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que de donde se saca, del lugar de donde se saca la mayor cantidad de plata está en riesgo. Porque, digamos, en inundaciones se puede llevar consigo toda la parte de terrenos y cultivos y no va a generar mayor ingreso, ventas y exportaciones. Eso es correcto, porque si nosotros, eso es como que, eso es algo así, como usted bien lo explicaba, es algo así como que, si yo tengo la plata en esta bolsa, y aquí tengo de los $100 que tengo, aquí tengo 95%, y esta bolsa es la que está más sujeta a que cualquiera de los que están en el bus me pueda meter la mano para sacarme el dinero. Es decir, estoy completamente en problemas, ¿verdad? Porque si de ese 96% me sacan 5, 10, 30, $40, no va a haber forma de recuperarlo, porque ya no tengo más en la otra bolsa y no puedo producirlo en el otro lugar. Entonces, el país con mayor índice de riesgo climático, el German Watch, es una instancia que mide cuál es la vulnerabilidad de los países. Y en el 2009, El Salvador tenía el país con el índice de riesgo más alto del cambio climático. La proporción del territorio de susceptibilidad de deslizamientos es del 38% y a inundaciones es el 10%. ¿verdad? Eso nada más era para nuevamente decir por qué es que entonces sí, el país es un país vulnerable. O sea, tenemos la cantidad de la amenaza, pero también las cantidades de pérdidas que se generan alrededor del mismo. O sea, más de 1.300 millones en los últimos 3 eventos, más de 1.600 millones en los últimos 6 eventos. ¿Cuál, si usted se recuerda, cuál es su nombre? ¿Me dijo, perdón? Sara. Sara, a su juicio, ¿cuál es, en este día que estamos hablando de cambio climático, y ya vamos a terminar, ¿cuál cree usted que es el evento que más ha impactado al país de lo que usted recuerda? Según su cálculo, así, sin ser economista, ni riesgóloga, ni desastróloga, ni directora de protección civil. A ver, ¿quién más? El Mitch. Y el IDA. El IDA. Y la del número 12, no sé qué. ¿Cómo? La 12. Ah, esa cosa. ¿Qué dice usted? Tal vez el Mitch. Porque creo que es el que dicen que causó más daño y afectó bastante a la población. ¿Qué compañero qué dice? Entonces, por ese esquema que está ahí, ¿qué cantidad de agua que cayó? Fíjense que el desastre más catastrófico que ha habido en la región es el Mitch. O sea, en el 98, o sea, en la región, para El Salvador no, porque en El Salvador, además de las personas que murieron en Chilanguera y las pérdidas que tuvimos lamentables, por supuesto, pero Honduras y Guatemala, eso fue increíble. Costa Rica, son más de 3.000 personas en las casitas. En el país, uno de los que más ha causado daños ha sido la 12E, casi 900 millones, si no más, en términos económicos, porque últimamente hay muchas pérdidas económicas, pero en términos de humanos, sí fue el IDA, 202 personas fallecieron. Bueno, con el Mitch más o menos, el Mitch fallecieron con más de 185%, pero en el 82 también en Montebello murieron más de 500 personas.
o sea, dependiendo si es económico o es en pérdida de personas, pero en términos económicos ha sido la 12 en adelante. Los impactos, aquí es, con esto lo que le quería confirmar era en base a la pregunta que hacía. Aquí están las pérdidas en agricultura, en puentes, en carreteras, en escuelas, por cada uno de los eventos, el IDA, el Ágata, la 12, 8 puentes colapsados, 26 dañados, 40% de la red vial afectada, 947 escuelas dañadas, 105 millones en agricultura, 840 millones en total, mucho más alto que esto, ¿verdad? Obviamente en términos de muertes, 198, 12 aquí, 34 aquí. Es relativo, pero las pérdidas que están sucediendo, 840 millones es un montón de plata. 600 millones es, como decía, casi el 6% del PIB. Y esa es una gran cantidad de plata. ¿Qué medidas se han implementado para prevenir y mitigar las desastres provocadas por los efectos del cambio climático? Adelante. Ahí están, en El Salvador existen políticas públicas de mitigación de efectos del cambio climático. Bueno, ¿qué hemos hecho? Somos miembros de la conferencia de las partes de la COP, como un mecanismo operativo de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Tenemos una ley de medio ambiente de que habla sobre elaborar un plan nacional de cambio climático. En la política de medio ambiente, decía, ya tenemos 2 objetivos y hay trabajos específicos para que se oriente el tema de cambio climático. Están los lineamientos para el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Tenemos una estrategia ambiental de adaptación y mitigación al cambio climático de agricultura, pesca y forestal. Tenemos un plan de educación para la gestión integral de riesgos de adaptación al cambio climático. Esto es por mencionarles algunas. Esto nada más lo comento porque normalmente no se conoce. Esto no se difunde mucho. O sea, a lo mejor me interesa como toda la selecta, si ganó el Barça, cuántos goles metió Messi, pero que le digan, mira, ahí hay alguna política que sea para el cambio climático. A mí no le da esa onda, hablando de cómo estuvo el concierto de Romeo, como está el rollo en Twitter y toda onda. Pero sí hay varias normativas que se están adecuando para, de hecho el plan, de hecho vean, la ley de ordenamiento territorial, que se supone es el instrumento que guía a casi todas las personas en el país para invertir en el desarrollo y el crecimiento económico y territorial, tiene acciones de cambio climático. Vamos a ver la pregunta. ¿Qué instituciones del Estado se encuentran trabajando en mitigar los efectos del cambio climático? Decía el MOP con todo el tema de obras de mitigación, el Ministerio de Agricultura desarrollando ojo, yo sí quiero ser claro, no es que estoy diciendo porque la respuesta es que instituciones del Estado se encuentran trabajando, no es los que están resolviendo. Seguramente hay muchas cosas que hay que hacer, pero nada más les cuento qué es lo que están haciendo y quiénes. Ya decía el MOP con todo el tema de cárcavas, puentes, carreteras mucho más seguras, en términos de deslizamientos, del Ministerio de Medio Ambiente a través de su plan, de su política, del plan de restauración de ecosistemas, del Plan Nacional de Cambio Climático, el plan de adaptación, el MINER a través de su plan, el MISPAS a través de orientación de su personal para que trabajen en el tema de reducir el incremento de vectores en casos del clima, la Secretaría Técnica de la Presidencia impulsando para que hayan acuerdos institucionales entre el Ministerio de Medio Ambiente y Obras Públicas, Hacienda, Agricultura, y se implementen acciones conjuntas. El Ministerio de Hacienda incorporando el tema de inversión pública en los presupuestos de las instituciones, relaciones exteriores con todo un comité de financiamiento climático. Algunas municipalidades se acercan para trabajar en cosas específicas y la Asamblea Legislativa la ponía ahí también, intentando reconocer de que en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático están impulsando algunas cosas interesantes. Esta es la penúltima. ¿Cuáles recomendaciones sugiere la población salvadoreña para mitigar o para reducir la vulnerabilidad de efectos del cambio climático? Yo decía, en resumen, 2 ámbitos en adaptación. Cada una de las personas de los que vivimos en este país tenemos la responsabilidad, ya seamos agricultores, constructores, profesores, agentes de turismo, que vivimos en los diferentes espacios, que trabajemos en salud, en preparación y en todo lo que aquí menciono. Debemos de estar conscientes qué es cambio climático y qué es lo que va a hacer. Primero, en agricultura, debo desarrollar especies resistentes a la sequía y especies resistentes a las inundaciones. En infraestructura, en los lugares en donde hay inundaciones, debo de desarrollar los umbrales hasta donde vaya la inundación, y si puedo construir casas en altura y vivir en ellas, perfecto.
Debo de tener sistemas de alerta temprana para poder alejarme de cualquier crecida antes de que me vaya a afectar. En educación, hay que incorporar el tema de que ya se está haciendo de cambio climático y gestión de riesgos en la educación de los niños. O sea, no podemos crecer sin desconocer esto, solamente recibiendo los impactos. En turismo, debemos de desarrollar la inversión de turismo en lugares seguros, o si no los desarrollamos en lugares que son seguros, debemos de construirlos seguramente, de manera que no nos afecten a la hora de que venga una cuestión de estas. En biodiversidad hay que trabajar en todo el tema de adaptación de especies y de protección de los espacios naturales, de los paisajes y de los ecosistemas para que no se afecten las especies forestales. Igual en salud. En preparativos hay que trabajar más intensamente en el tema de la coordinación y además de la coordinación y tenemos que estar preparados a través de la formación de grupos de respuesta en comisiones municipales, en comisiones departamentales. Hay que trabajar en el tema de corrección de riesgo como lo está haciendo Obras Públicas, pero eso lo tenemos que hacer todos. O sea, hay una cárcava y vamos a esperar que venga, hasta que se forme grande, que venga Obras Públicas a resolver. Seguramente va a haber un momento en que no se va a poder. Tanto las alcaldías, las personas que estamos en este rollo interesados en que no se afecten las comunidades, tenemos que trabajar en eso. Y desarrollar sistemas de alerta temprana con mejores equipos como los que hay aquí, una mejor recepción en los lugares, que entiendan de que así como se puede avisar de que ahí viene un huracán, si no pasa, no es que vamos a quedarnos la próxima vez en la casa. Yo escuchaba increíblemente, esto se lo cuento como de anécdota rápida, en Jamaica era un huracán que venía y les mandaron una alerta para evacuación y todo el mundo casi evacuó. Y este huracán se desvió un poco y no afectó mucho en ese momento Jamaica. Y yo esperaba que la gente dijera, pucha, qué barbaridad, porque me evacuaron, me hubiera ido, me fui a... Pero la gente contenta realmente, contenta porque ellos sí saben de que si algo pasa, se destruyen sus casas y lo demás. Y aquí, si nos dicen algo y no pasa, estamos diciendo que es una cuestión X, Y, Z, entonces es cuestión de conciencia, es una cuestión de conciencia la que hay que generar. Y luego en mitigación, en cambio climático, hay que trabajar en todo el tema de eficiencia energética. Miren, ahora ya no es cuestión de que gasto menos o gasto más, si la factura que llega a la casa, si un foco no le ocupa hay que apagarlo, si el aire acondicionado no necesita hay que apagarlo, si tenemos una refri o plancha y todo eso, no solo porque seguramente ustedes no tienen hijos todavía, ¿verdad? No tienen hogar, entonces todavía seguramente no pagan la factura todavía. Entonces, pero vieran que no solamente es el costo, sino además todo el consumo de combustibles fósiles para poder generar esa energía que al final se convierte en gases de efecto invernadero. Y ya están pensando algunos, quizás yo lo veo un poco. Entonces, toda la reducción de las emisiones en las cuales uno puede colaborar a la hora de manejar adecuadamente, no andar creando el carro por gusto. Los que tienen carro tienen suficiente gasolina, los que mandan, etcétera, etcétera. Y luego decían que si le podíamos facilitar alguna información, alguna documentación para respaldar la entrevista. Yo tengo ahí unas cuestiones para los que tienen USB, se las puedo copiar con gusto. Me tardé exactamente 53 minutos. Si tienen alguna pregunta, que me imagino que no, porque yo los veo cansados, pues si tienen, con mucho gusto se les responde. Si no les copio alguna información que necesiten.